Mi vida es un riesgo. Con solo 3 años llegó desde Ucrania. Es muy distinto y es algo, me están como integrando sin conocerme. Tras vivir un fuertísimo choque cultural, pensaba que en México tendría que seguir viviendo a la defensiva. ¿A quién deja a su hija con una señora que no conoce? Pero el destino le tenía preparada una sorpresa. Yo te puedo estar pagando como 7,000 pesos. ¿Esto no es dinero para ti? ¿Tú necesitas más? ¿Qué descubrió en México que la hizo quedarse para siempre? Esa parte de libertad donde yo puedo hacer lo que yo quiero. Te llegaste a los 24 a México sin conocer a nadie. No conocía país, no conocía a nadie. Prácticamente no sabía qué va a pasar aquí. ¿Qué fueron como tus primeras experiencias acá que te marcaron mucho hasta hoy? El primer choque, cuando llegué pues al aeropuerto, me bajé del avión, pues ya pasé al aeropuerto, todo. Tomé el taxi para ir a un Airbnb que renté, y el señor taxista pues estaba hablando conmigo, todo ameno, muy bien, y cuando me estaba cobrando ya el pasaje, yo ya sabía las tarifas y ya me preparé. Yo dije, aquí voy a estar regateándole cualquier cosa porque me va a poner una tarifa de impuestos como por ser extranjera, porque en Ecuador es lo que me estaba pasando, a pesar de que tengo también nacionalidad ecuatoriana y viví ahí un buen de tiempo. Y el señor dice, no, te cobro esto, es más, puedes pagarme un poco menos. Y yo así, un cortocircuito ahí un poco, ¿por qué me estás cobrando lo mismo? ¿Y por qué te debía cobrar más? Muy bien, padre, gracias. Yo dije, tal vez que es una buena gente, un buen señor, me vio sola, pero después empezó a repetirse, constantemente se repetía, y yo dije, no es una sola ocasión, no es una sola persona, es parte de la cultura. Y yo dije, wow, es completamente distinto al país de donde pues tuve mi experiencia cultural, donde crecí, que es Ecuador, y México es un país increíble, porque la otra experiencia, por ejemplo, fue en metro. Entonces, el metro estaba lleno, atascadísimo, como ya conoces, parecíamos sardinas todos, ¿no? Entonces, yo me fui a la sección de mujeres y pobres señoras, pues todas, atascadotas, no cabía nadie. Y pues yo me paro ahí y digo, disculpe, ¿ustedes consideran que puedo caber aquí? Y me dicen las señoras, claro, vete para acá, si no, ahorita te metemos, vente. Y me están empujando, pues, están presionando en la mochila, pues las puertas se cierran, ellas jalan la mochila para que no se atasque ahí, y todas se riendo, sí, ves, ya cupiste aquí. Y yo, wow, gracias, porque normalmente en Ecuador sería así como que, no cabes aquí, pásate en el otro. Y yo así como que, wow, es muy distinto y es algo, me están como integrando sin conocerme, está súper padre. Y las otras, cuando yo estaba buscando trabajo, no lo encontraba, ¿sabes? He visto que muchos comparten esa experiencia cuando llegas y todavía no te adaptas a la moneda, ¿sabes? Ese cambio monetario. Entonces yo todavía no sabía cuánto necesito estar ganando para poder estar viviendo en México. Entonces yo dije, bueno, al menos lo mínimo que me alcance para comer, para vivir, pasajes, pues, y algo chiquito pues para ahorrar, pues ya, poquito a poquito ahí. No quería pues estar ganando un buen de dinero. Está bien, no pasa nada. Adicionalmente, como llegaba con esa mentalidad de Ecuador, porque el comportamiento de gente era muy distinto. Si yo quería un puesto laboral, obviamente me daban lo más así, Xon, ¿sabes? Ve a barrer, ¿no? Está bien, hay que iniciar desde abajo a veces, lo acepto. Pero, ¿sabes? Nosotros también tenemos que estar creciendo. Yo ya estaba llegando con una ingeniería a México y pues estaba buscando trabajo. Entonces todavía no entendía cómo funciona todo. Hice mi documentación para ya estar laborando y me voy con una señora de perfumes. Estaba trabajando en metro, había como un local de perfumes. Vi que había un anuncio que están buscando una empleada para poder pues estar vendiendo. Y yo dije, bueno, puedo iniciar por ahí, no importa, no quiero un puesto grande ahorita para iniciar. Y hago con una señora, digo, mire, yo soy ingeniera, tengo esta experiencia, tenía un currículum de experiencia, un montón de cosas. Me gustaría trabajar, tengo mi documentación, soy legal, o sea, puedo trabajar, tengo todo lo que usted necesite. ¿Puedo trabajar? Y me dice, yo te puedo estar pagando como 7,000 pesos. Esto no es dinero para ti, tú necesitas más. Necesitas ganar más dinero. O sea, estás sobrevaluada. No es que te estoy rechazando. Yo estoy diciéndote que tienes más oportunidades aquí. Hazlo, busca. Si realmente no encuentras algo, primer tiempo, yo te voy a permitir que trabajes conmigo para que puedas solventar. Y ahí es donde yo dije, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que merezco más? Porque en Ecuador me dirían de que, sí, trabaja como chalana casi. Pues, ¿sabes? Y es como que, me estás valorando, qué bonito. Me sentí muy bonito. Me voy a Sanborns. Estaban contratando, dije, bueno. Para trabajar, ¿ok?
es que yo dije, bueno, lo que sea, necesito Ajá. iniciar con algo. Sí. Entiendo que puede ser que no me acepten. Llegaba con otro chip, pues, en la cabeza. Y voy a Sanborns y también me dicen, es que está sobrevaluada, mija, necesitas estar como administradora. O sea, no tenemos ahorita esta vacante abierta, pero te vamos a considerar. O sea, cuando checaron como tus papeles, porque claro, hay que decir, tú eres, ¿cómo es tu título universitario? Es ingeniera en administración de las empresas Sí. turísticas. Tú eres originalmente de Ucrania. Sí, soy ucraniana. Ok. ¿Cómo recuerdas Ucrania? La ciudad donde yo estaba viviendo no es una ciudad muy grande, pero hay mucha naturaleza, es algo que me gusta, la gente es muy amable, te puede estar ayudando. Por ejemplo, mi mamá cuando tenía que salirse de urgencias por alguna cuestión, documentos, lo que requería hacer pagos, pues mi mamá no sabía dónde dejarme, mi papá está trabajando, las abuelas están lejos, solamente viene con el vecino y dice que era una abuelita, no la conocía, no eran amigas. Hola señora, disculpe, soy su vecina, ¿puedo dejarla con usted, mi hija? O sea, ¿quién deja a su hija con una señora que no conoce? Entonces en Ucrania es algo muy normal que dices, si tú necesitas apoyo, yo te voy a apoyar sin necesidad de que tú me conozcas. En Ucrania nunca he conocido qué es discriminación. Para nosotros todos son iguales, no importa cómo te ves, cuáles son tus aspectos, dónde naciste. ¿Has encontrado similitudes con tu país de origen, Ucrania y México, por ejemplo? Claro, sí, la gente obviamente es muy abierta y muy apapachadora en México. En Ucrania no son tan abiertos, ciertamente es así, o sea, pero si requieres, se te ayudo. En México, pues, la gente te sonríe, es mucho más, muy amable. No necesitas ni siquiera hablarles, pueden venirte y saludarte. Hola, ¿cómo estás? Ni te conozco, pero ¿cómo estás? Súper bonito y pues sí. Es una cultura muy hermosa. ¿Cómo fue para ti ese choque cultural de 13 años, ¿no? Antes en el en vivo dijiste en plena adolescencia, ¿no? Sí. De ese cambio entre el este de Europa y de repente estás en Latinoamérica. Bueno, en tu caso fue en Ecuador. ¿Qué fue lo que más te chocó ahí? Es un mundo completamente distinto. O sea, vienes, sí, de una vida resuelta donde tú tienes actividades diarias que hacer aparte de la escuela, sales de un curso a otro y vas y todo, tu vida rutina está llena de aprendizaje, cosas, actividades, amistades. Vienes a Ecuador y pues después no tienes amigos, no tienes nadie, no entiendes el idioma, no sabes cómo comunicarte bien, no todos te ven y te reciben con brazos abiertos, porque tomamos en cuenta. Una cosa es llegar como turista a un país donde todos van a decirte de que, qué padre, vamos a interactuar, pues cotorreamos todos, ¿no? O pagas servicios, eres turista, les estás trayendo ingreso. Entonces te ven, qué padre, turistas. Pero cuando vienes como una persona que va a integrarse a la sociedad y te vas a quedar ahí y posiblemente vas a hacer su competencia a nivel profesional, obviamente es otra cosa. Ahí es diferente. Es muy distinto, sí. Obviamente la gente como que ya te ve distinto, te ve diferente. No ven como que, llegó temporalmente. No, te ven ahí, ojo, más o menos así. ¿Y entonces, esa competencia en Ecuador, por ejemplo, la sentiste en la escuela? Claro. Sí, no. Lamentablemente sí, mi experiencia tal vez que no fue de las más bonitas. Cada persona tiene su experiencia, pero sí, cuando yo entré a la preparatoria, secundaria, preparatoria, lamentablemente a mí me estaban tratando de, como podemos decir, echar bronca, estar tratando de rechazarme, porque, o sea, no me estaban aceptando. Yo tenía mi grupo de amigos, sí, los profesores eran un amor. Gracias a ellos tal vez que yo pude como crecer más, aprender más cosas, porque sí veían que pues necesitamos ayudarles, ¿sabes? Pero sí, entre personas que pues sociedad como tal de mi edad, sí muchas veces, o sea, es como que, sí, mira esta, la gringa, mira esto, pero yo no soy gringa, yo soy de Ucrania, es muy distinto, ¿sabes? Entonces yo así como que decía, no, es diferente. ¿Y por qué me dices así? ¿Por qué me tienes que como separar? Somos humanos, estamos viviendo juntos. Me nacionalicé, también soy ecuatoriana como tú, estoy queriendo tu cultura también, estoy respetándola, pero no todos lo veían igual. Claro. Entonces, sí es una lucha un poco distinta. Tal vez que no he podido, digamos, tener demasiadas amistades, aunque soy una persona muy sociable, pero sí tuve amistades muy bonitas ahí, pero es un círculo muy restringido. Claro. Porque ellos sí no me veían diferente. Me veían más por quien soy, no como, llegó, es gringa,
Ok, solamente definiéndome por algo que no soy. O ok. sea, ¿Sientes eso es diferente aquí en México? claro, no, en Sí. México jamás sentí algo así, jamás. Yeah. Prácticamente algo de discriminación lo capté en Ecuador. Ok, Pensé que posiblemente podría sentir algo similar aquí. ok. Pensé erróneamente, pero bajo mis experiencias donde yo dije, ay, me están integrando tan bonitas, muchas gracias. O sea, siento yo que llegué con este dolor, Sí. como que yo quiero ser parte de ustedes, pero no me dejan plenamente. Pero aquí llegué y no necesitaba ni siquiera demostrarles de que, mira, yo te quiero ayudarte, quiero hacer eso por ti. No necesitaba hacer esto, solamente Ok. decir, ya eres mexicana, ya eres parte de aquí. Estás aquí, eres parte de aquí. Ok. Entonces sí te quedas, ay, qué bonito es. ¿Tienes tu grupito de, por ejemplo, amigos mexicanos? Claro, Sí. pero, o sea, como tal, mis amigos son puros mexicanos. Yo me llevo solo con mexicanos. Por ejemplo, ¿a ti te dieron algún apodo en algún momento? A mí me dan a mí me dieron como diferentes apodos, ya supe como, ok, ya me aceptaron estos cabrones, ¿no? Sí, pues podrían decirme ucraniana, podrían decirme güerita, ¿no? Y dependiendo, porque a veces como que en mi forma de hablar yo podría estar, no sé, no me doy cuenta, pero adaptando algún tipo de acento de aquí, de Ok, México, sí. o de Ciudad de México, y después cuando también estaba viviendo en Monterrey, estaba adoptando un acento más norteño, entonces me Claro. dice, A ver, ¿cómo era tu acento allá? norteña, ¿no? Así como... ¿Cómo era tu acento ahí, no, en Monterrey? Eso, yo siento que eso sale como más natural, ¿no? Entonces, ay, ya, amigos. como que- No sé, tal vez que no me sale súper bien, ojo. Sí, ¿no? ya. Sí, pues, ya, sí. La carnita asada. Las carnitas Ah. asadas, sí. Está fresco, ¿no? Entonces, sí, es algo como distinto, me encanta, pero a veces siento yo que adapto esos acentos sin darme cuenta. Claro. Entonces, cuando regreso de Monterrey a Ciudad de México, yo llegaba así como que, oh, ¿cómo están? ¿Cómo están, mijos? Así, con ese acentito norteño, tal vez que no, súper bonito como lo hacen ellos, pero pues sí. Sí, me dice, mira, la norteña, ahorita regresó la norteña, ¿no? Así, después, ahí va la chilanga. Después cuando se adapta mi acento. Entonces, es más bien eso eran los apodos, ucraniana, Thai, o pues dependiendo del acentito que me sale. Claro, ¿Y ya? oye, está re difícil. ¿Otra vez tu nombre completo? Taisia. 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 Tepluk. Oh. Exacto. Sí, Taisia suena- Tepluk. su- Se escribe medio raro, Taisilla. ¿Apellido era? Tepluk. Tiepluk. Así también estás en todas tus redes, ¿verdad? Sí, estoy igual en todas mis redes. O sea, no tienen que estar escribiendo cómo se pronuncia. Solo es decir, Taisilla. Es eso, Taisilla. Sí. Próximamente, espero ya, creo que voy a poner Tai, la verdad. más fácil. Sí, para que no sufran. Pero discúlpame por mi nombre, un poco típico de Ucrania. Sí. ¿Qué fueron los choques culturales que has tenido aquí en México? Ay, choques culturales. Yo creo que aprendí español en Ecuador Ujú. y llegué acá y yo pensaba, ¿es el mismo español? No, no es el mismo. O sea, habían cosas que realmente, o sea, significaban otra cosa. Eso lo fui descubriendo poquito a poquito. Entonces, por ejemplo, una de las palabras, cuando yo estaba trabajando, pues yo era la jefa de piso y pues tenía pues personas a cargo. Y yo escucho que un chico le está diciendo a una chica de mi equipo, oye, hazte un chongo, ¿no? Y yo así, ¿qué estás diciendo? Porque en Ecuador, chongo no es agarrarse el cabello, ¿Qué es? es un prostíbulo. Ok. Entonces, yo estoy Es un chongo. Me diste una idea de negocio bastante interesante. Gracias. Yo digo, a ver, ¿qué estás diciéndole que ella haga? O sea, no, respeta a la mujer. Yo pensaba venir con ese son, ¿no? Yo dije, espérate, Tae, tal vez que algo no entiendes, ¿no? Y digo, perdóname, ¿dijiste chongo? Dice, sí, dije chongo. ¿Qué significa chongo para ti? Es que se agarra el cabello porque le está estorbando. Y digo, ay, gracias a Dios. Sí, dije, no tengo que regañarlo. Sí, Los famosos falsos amigos, ¿no? Le dicen. Sí. Entonces, ay, no, ya. Entonces, y así eran como algunitas palabras. El autobús. ¿Ahí lo agarran o qué hacen con él? ¿Lo Sí, toman? también ya agarran, pero también No. Ya. Hacen la otra cosa ya con saben. No voy a decir esa palabra.
Ya saben, inicia con Es muy común eso, Sí, que sí, también... No, qué feo. Ya, claro, sí, con eso uno siempre cae. Ok, entonces el idioma fue Exacto. primero. Sí, sí, sí. ¿Quedaste alguna vez así súper en vergüenza? Cuando dijiste algo que aquí significaba otra cosa que allá. Ojo, sí, tengo una. Tengo una que recordé. Voy a decir la palabra. Yo sé que en México lo toman por doble sentido. En Ecuador no. Sí. La chaqueta. Ah, bueno, aquí no es doble sentido, es un solo sentido. Aquí es chamarra, ¿no? Sí, en serio, que no la, o sea, la chaqueta, digo, ¿la qué? Dice, ¿la qué? Así, ¿la qué? Yo digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Yo digo, no. ¿Qué quieres decirme? Es esto. ¿En serio? Sí, sí. No digas esa palabra. Digo, perdón. Era otra cosa. Sí. Sí. No, aparte cuando se dan cuenta, ya luego a mí me ha pasado como que ya me ridiculizan enfrente del grupo, ¿no? Y me hacen repetir un montón de veces esa pinche palabra, ¿no? A mí me pasa, pero con los nombres de diosas. Ok. Así, es esto. Con Popocatépetl. Ah, ok. Di la palabra. Claro, Popocatépetl. Sí, en mi canal, pues cuando estoy tratando de compartir la cultura mexicana, Ajá. conociéndola, Sí. pues compartiendo con las personas también estas palabras, o sea, tengo un montón de errores con pronunciación de estas palabras, se me hacen complicadas, la verdad. Parangari Kutiri Micuaro. Dejémoslo ahí. Sí, no, sufro mucho. Ustedes pueden verlo en el canal. No, pero es de mucha risa, la verdad que sí. Imagínate, Parangari Kutiri Micuaro y Popocatépetl tienen un hijo. Entonces o sea, el apellido sería. Y le alargan, como pueden aplicarle los 5 nombres que antes tenían. 5 nombres. ¿Cinco Sí, nombres? Sí, podían tener 5 nombres en la antigüedad. No manches. ¿Pero en Sí. dónde? ¿Acá? Yo me acuerdo, o sea, en Ecuador sí había, yo creo que aquí también podían tener hasta 3 nombres, Ok. creo que hasta 5, pero Sí, es verdad, tiempos, ¿eh? más Sí, antes, ¿no? Ok. Mira, ahorita únele eso y todavía ponle a Cuauhtémoc y un montón de cosas más. Sí. Entonces, no. Así hasta nunca acabar, parece un trabalenguas. Pero no, es muy complicado el idioma, la verdad. O sea, ancestral con los nombres, muy respetado, pero muy complicado. Claro. Eso sí. Cuauhtémoc. Ahora que lo dices, ahora estamos buscando un nombre en español para nuestro hijito que va a nacer en septiembre y no está dificilísimo, ¿eh? Porque justamente lo que tú dices ya luego puede ser una combinación bien loca, ¿no? Sí. De, ¿Quieren nombres típicos? ¿eh? ¿Ustedes Pues quieren sí, nombres pero típicos? ya nombres típicos alemanes, ya luego somos, o sea, yo veo la lista y digo, no manches, así se llama mi abuelo, ¿no? O mi bisabuelo, o los amigos de mis abuelos, y ¿No ya. has visto diccionarios de nombres? Sí. También buscas ahí, ¿no? Sí. O busquen tal vez que nombres de dioses que, pues, tal vez que hicieron algo en septiembre Sí. en México y puede ser, Sí. ¿no? Hay que ser creativos. Por ejemplo, mi nombre fue destacado porque, o sea, ¿por qué pusieron Taísia? Dijeron, ¿por qué no pudieron poner algo más sencillo? María. No, vamos, María. Pero no, me pusieron Taísia porque nací el 23 de mayo, Ok. que es el día de Santa Taísia, Ah. bajo los términos, digamos, de nombres de los santos Ok. de la religión, digamos así. Quisieron darle como el nombre de mi ángel Ok. protector de la guarda. Es como fue la creencia de mis papás en aquellos entonces. Adicionalmente, el nombre Taísia, Santa Taísia de Egipto, de Ajá. hecho. Y sí, ese nombre se usa en Ucrania, pero es muy raro. Mis papás no querían que se repita. Entonces, o sea, ellos estaban viendo muchas alternativas, pero vieron el mes. Por eso te estoy, digamos, aconsejando que, a ver, sí, el mes hicieron algo en Sí, el es mes. bueno, así, ¿eh? Sí, lo voy a buscar. Y ya luego hay un montón de idiomas también, como idiomas originarios de acá, ¿no? Sí. Se puede jugar mucho con eso. Sí, no, pero es todo un reto. En el primer tiempo aquí en México, ¿qué fue lo que más te costó para que te adaptaras? ¿Fue tal vez la comida o como de echar raíces acá, encontrar amigos? ¿Qué fue? Yo creo que encontrar amigos no fue complicado en México en comparación con Ecuador. Pero en México diría yo que puede ser un poquito la comida por cuestión de lo picante. Claro. No es que yo no he comido picante, me encanta picante, en Ucrania me gustaba picante, en Ecuador me gustaba picante, lo poquito de picante que
podemos ver en ciertos platillos, lo tomaba, lo comía, pero en México pues es otro mundo. Lo picante es todo picante. Es realmente picante. Es realmente picante. Y cuando te dicen no pica, yo creo que todos saben, no creas. Es esto. Pero lo que me sorprendió es que literal yo estaba siempre de al tiro cuando me dicen, sí, prueba ese dulce. Yo digo, pica, ¿verdad? Porque me estaban dando prueba ese dulce. Y yo digo, está medio rojo, tiene un polvo extraño, mágico. Era chile, pues. Entonces, pero sí, siempre picaba. A mí me sorprendía de que hasta los dulces pican. ¿Cómo es posible? Yo probé los tamborcitos y yo dije, Santa madre, eso no tiene que picar, tiene que saber a sandía, nada más. Entonces sí, para mí era un poco como complicado la parte de comida, entender esto de que si no pica, sí pica. Y el chile, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En los esquís. Cuando me llevó un amigo a probar los esquís, ese me dice, oye, sí, prueba el esquí. Y me estaban preguntando, oye, ¿quieres chile? Chile. Para mí, chile pica. No existe chile que no pica. Entonces me dicen, ¿quieres chile que pica o que no pica? En los esquites. Sí, Ya. Digo, no, yo digo, me estás confundiendo, por favor, no me hagas esto. Y yo me quedo viéndole, ¿qué elijo? Dele el de que no pica, ¿no? Así digo, pero no va a picar, sí va a picar. Digo, entonces, ¿por qué me confundes, por favor? Pero el que no pica, pica. Sí pica. Es que, ¿sabes que también yo he descubierto eso? El tema también es la manera como lo aplican. Si lo hacen como al mero final y la mayonesa ya está, como lo que pasa, como tú lo comes y como lo inhalas y se pone como acá, sí, como pica. Sí, o sea, pica un buen. Esto, por ejemplo, también el chile que pica, que le pone el polvito rojo, lo tenemos en Ucrania. Sí. Pero yo ahorita como el de que pica, pero también lo mezclo con el de que no pica, porque sí, hay que equilibrar un poquito ese sazón, ¿eh? Que si no, andas enchiladísimo, no. ¿Qué son tus lugares aquí para comer en México? ¿Cuáles son mis favoritos? Mis favoritos. Bueno, yo siento que todavía no conozco muchos lugares. Voy a ser sincera, cuando llegué, pues a pesar de que ya tengo casi 7 años aquí, no he salido porque llegué y llegó la hermosa, ¿ya saben qué? Temporada de enfermedad. No puedo decir esta palabra porque... la pandemia, no pasa nada. No pasa ya se puede decir. Yo pensaba que no se puede decir. Entonces sí. Sí, en algún momento sí, ¿verdad? O sea, como que eso nomás le decía como el nombre de ese pinche bicho y ya, pum, pinche YouTube te desmonetizó todo. Sí, entonces llegó esta y pues yo casi no he salido y después pues sí estaba tratando de... pues nivelarme, llegar al nivel que yo quería, pues ya establecerme mejor aquí. Entonces, no he salido. Prácticamente puedo decir que empiezo a salir recién en este año, en el 6º año de mi vida, en 6º y medio, digamos así, año de mi vida en México. Y pues, sinceramente, no diría que tengo un lugar que me encanta súper muchísimo y siempre voy ahí. Y yo estoy dispuesta a probar, me gusta probar mucho. Por ejemplo, hace poco... hemos ido al Desierto de los Leones, comida casera, increíble, Tres Marías. Si vamos a estar hablando de San Luis Potosí, Acapulco, o sea, hay tanta variedad de comida que la verdad hay que seguir probando porque, o sea, sí me gustan ciertos lugares, podría estar hablando de ciertas cadenas que siempre las encuentras. Por ejemplo, yo sé, a veces dicen que son comidas de los abuelitos. Algunos de mis amigos a irse al Sanborns, al Vips, que van a la Tox, la gente muy adulta, sí. Pero he probado esas cadenas, también es una comida rica. Pero hay, por ejemplo, el Ojo de Agua, que también es bueno. O sea, voy probando, voy descubriendo cosas. Si quiero repetir la comida que me gusta mucho, pues sí puedo nuevamente regresar a un lugar. Pero si me proponen y dicen, oiga, vamos a conocer tal cosa, vamos a hacerlo, porque hay lugares que a veces la gente no conoce, hay que descubrir, está buenísima la comida. Entonces, yo creo que hay que difundir que visitemos más lugares. ¿Cómo fue o sea, llegaste primero a Ciudad de México y después descubriste otras partes de México? Más bien, estaba viviendo en México, en Ciudad de México, sí llegué a México, acá y pues viví aquí como 4 años, después, ahorita estoy viviendo el quinto y pico. Y después 1 año también viví en Monterrey. Entonces, si hablamos de lugares donde yo viví como por 1 año, más o menos, pues eran estos 2. Órale. Otros solamente como de visita, de ver o tal vez que un par de semanas y ya está. ¿Y quién tiene los mejores tacos, los regios o los chilangos?
Ay, los regios tienen... Ay, yo sabía que ibas a... Porque empieza, no, pues, ese ni se pregunta. No se pregunta, no me vas a quedar mal. Sí. No, los regios tienen una rica carne. Uf. Pero aquí tacos de pastor mejor, Son deliciosos, son deliciosos. No. O sea, Ciudad de México también tiene sus cosas muy ricas. Sí. Los tacos de pastor, aquí probé, aquí son los más. O sea, Sí. no los más ricos, son ricos. ¿Cuál es tu plato favorito? Chilaquiles. A huevo. Chilaquiles, me encanta. Es más, hoy desayuné chilaquiles. ¿Ah, sí? Sí, con carnitas. ¿Con carnitas? Sí. Estilo aquí. michoacano. Sí, exacto. Está rico. Sí. Sí, estaba bien rico. Me encantan chilaquiles. Por ejemplo, viajando así por México, ¿nunca te ha tocado que como una comida súper exótica, por ejemplo? Yo una vez fui a Tasco, Guerrero, y ahí pues me topé con un señor que traía una bolsa con un montón de escarabajos. Y ya se me fue el nombre, tenían un nombre específico ahí y pues te los comes así vivos. Chapulines, nada más. No eran chapulines, eran como escarabajos y a la hora de masticarlos, básicamente hacen como Explotaba. pipí, una pipí química que luego sabe Pues súper claro, se raro. espanta, nos estás Sí, sí. comiendo. Claro, yo también haría lo mismo. No, Yo también. no. ¿Nunca te ha pasado algo así? No, solamente súper- los chapulines. Ah, bueno. Eso sí, pero cuando los vi, yo dije, ¿qué es eso? Ah, pues se come. Ya lo probé, o sea, sí lo probé, sí me aventé a probarlo con un esquite. Ya. Aquí en Ciudad de México lo probé, pero pues, sí son comidas muy exóticas, pero yo creo que no toda comida exótica me aventaría, Ya. porque visualmente si lo veo, dice, es que esta cosa va a explotar, va a hacer esto. ¿Cómo que le pienso, sabes? Si me lo hacen probar sin decirme qué es eso, sí, lo Sí. hago. Ah, claro. El viejo truco de no decir qué es. No le digas qué es y después, no, No, eso no imagínate. no, sí. Sí, es. Porque, claro, no sé, en Ucrania se come algún tipo de insecto, por ejemplo. En Alemania no. No. Tenemos vegetales, frutas. Así. Vegetales, Su frutas. carne. Lo que sí, dato curioso, Ajá. Ucrania es uno de los productores más grandes en el Sí. mundo de girasol, ¿no? Exactamente, de girasol, muchos aceite de granos. girasol, granos, la harina, el abastecimiento mayor de harina, pues sí proviene de Ucrania, la verdad. Abastece también a países europeos, ciertas partes. Ujú. Sí, por eso le dicen como el silo del mundo o algo así, ¿no? Sí, el país más agrario y es Ajá, más, sí. estaba manteniendo así en la parte agraria a todo, o sea, no a toda, pues, pero mayor parte de la Unión Soviética Sí, provenía de ahí. ok. Porque es una tierra más fértil del mundo. Sí, Cualquier rincón es fértil y no es simplemente fértil porque dicen, ok, también aquí puedes sembrar y ya está. No, es tierra negra, ujú, lo que tiene los más nutrientes posible, entonces sí, es muy, muy fértil. órale. Aquí pues nosotros vamos dependiendo de a dónde vayamos, del estado, etcétera. Entonces cada país es distinto, pero allá sí es absolutamente igual. Ok. Aquí también es tierra fértil en México. Aquí crece lo que sea. Lo pones. Sí, pero va por estados. O sea, Claro, sí, porque también depende mucho, sí. sí, en Ucrania no importa dónde vayas. Ok, O sea, no hay parte de desierto, por ejemplo, cosas así, va a crecer. ya. O sea, es la misma tierra, Órale. mismo suelo. Ujú. ¿Y te pasa seguido que aquí pues como ves, como paisanas tuyas, o sea, como otras personas de Ucrania? No, la verdad, yo sí conozco, sí tengo conocidos, claro, pero yo más me salgo con mexicanos. Así, ya eres. Mexicanos, no, sí, 1000 veces. No porque no esté aceptando mi cultura, siento más Claro. identificada con Claro. mexicanos. Yo igual, ¿eh? O sea, tengo 2, 3 muy buenos cuates alemanes y ya. El resto, Ujú, pues. exacto. ¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos mexicanos? Antes ya me dijiste como que te integraron muy bonito y así, pero Ujú. igual puedes dar más ejemplos o tal vez otra Sí, cosa. claro. Yo creo que estoy aprendiendo mucho de los mexicanos, mucho de México, porque muchas veces, tú sabes, países europeos son como muy exactos en ciertas cosas y puede ser como un poquito de mente cuadrada, ¿sabes? En Ujú. Ajá. ciertos temas. Así Ustedes somos. también, ¿verdad? Sí, Sí. pero no somos tal vez que
tan estrictos y cuadrados, pero igualmente tenemos esa característica. Llego acá, pero yo siento que es un extremo muy distinto que me ha mostrado México, donde yo tengo que sí disfrutar la vida. Obviamente no disfrutarla tal vez que a un extremo medio un poquito alocado, ¿no? Pero sí, yo creo que todo nivelado. Balancear la vida en cuestión de disfrutar, trabajar, ser más abierta a muchas más cosas. Entonces, me han enseñado todo eso y todos los días aprendo algo y yo digo, wow, yo no sabía eso, yo no pensaba de este modo. Es una forma de pensar muy distinta y realmente está nutriendo mucho, muchísimo. Y cada vez aprendes algo, porque podemos decir, podría estipularlo así, como he vivido entre 3 culturas. Ucrania es un poco extremista en cuestión de que todo derechito, todo tiene que estar perfecto, así, así, así. De otra forma, no, si no, no vale, así. En Ecuador, sí, si lo haces chido, si no, pues ya. Así, súper relajado, muy relajado, al extremo. Llegas a México y es un equilibrio, ¿sabes? Y justamente es el equilibrio para la vida que necesitamos. O sea, mis papás también me han dicho de que, wow, es que hija, o sea, estás equilibrando muchas cosas, o sea, eres una mejor versión de nosotros, de lo que nosotros pues creíamos y todo, a pesar de que mis papás viven en Ecuador también, o sea, me trajeron para allá, ¿no? Entonces, yo soy, digamos, esta parte de que, ok, estemos equilibrando, no vayas a este extremo, lo voy a hacer lo mejor posible, este trabajo. Si algo no me sale, no me voy a frustrar, hice lo mejor. Tal vez que en otra cosa voy a ser aún mejor, pero yo voy a valorar el esfuerzo que hice, el proceso que pasé. Entonces, es lo que me ha enseñado México, por ejemplo. El proceso vale. En Ucrania, el resultado vale. Si hiciste el proceso y no lograste el resultado, no hiciste nada. Ya. Es esto. Sí, pero eso está muy cañón, ¿no? O sea, ahí me identifico muchísimo también como en Alemania, güey. O sea, bueno, pues sí, pero es sí, el qué sí. pena. Ajá. Sí, X. Pero eso también creo que es muy valioso de desapegarse un poquito del resultado cuando tú creas algo y cuando empiezas a fluir más así. Exacto. Y empiezas a amar el proceso. Sí, eso nos falta mucho allá, ¿no? Sí, o sea, somos muy sí, pero hasta morir, dale, sí. Todo, sí, no, desenfrenado. Pero aquí es como que tranquilo. Tienes que pausar, tal vez que vas a encontrar algo mejor o harás mejor las cosas, páusate, por favor, tranquilízate y como que va. Y vas fluyendo, sí, y logras mejores resultados. Y no te quedas cansado donde estás así como, ay, ya no puedo más. Por favor, no, es todo relax. Claro. Y disfrutando. De todo relax. Luego es bien chistoso porque dices como si tienes como muchos modismos mexicanos. Sí. Como... cuando empiezas a hablar con o sea, cuando yo empiezo a hablar de Monterrey, todo automáticamente. Todo automático es Monterrey, ¿eh? Así. Oye, eso es ¿qué onda con el cabrito? Eso es un poco de estereotipo, ¿no? Fue lo primero, cuando nosotros llegamos a Monterrey hace años, cuando tuve el otro canal, llegamos allá y lo primero fue cabrito, pero para la banda de allá es como, o sea, es para los turis, ¿no? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Nunca he probado cabrito. Viví ahí y nunca he probado cabrito, ¿eh? Uy, aquí en el DF siempre hacen bromas sobre los regios. Bueno, todos en México me encanta, ¿no? Todas las regiones hacen bromas sobre ellos. Sí. Es muy curioso. Broma de chilangos es sobre los regios, cabrito y primos. Y primos, sí, pero mira, no es cierto, se ríen aquí. Ay, sí, solo son muy familiares. Sí. Son muy familiares. Sí, ya sé, pero es chistoso. Pero no en el sentido que le den, ¿eh? Muy familiares, pero no tan familiares. No tan familiares como creen, ¿eh? No, en sentido correcto. Un saludo, un abrazo a todos nuestros seguidores regios. También ahora que ya estamos haciendo eso, pues... Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Guadalajara, ¿no? Y dije, no, pues ya me voy a mudar a Ciudad de México. Y mis compas decían, no mames, ya te pasas de lanza, te van a robar, pinches chilangos, así decía. Sí, lo juro, sí, que están echando tierra bien feo, ¿eh? Así, no. Pero es normal, en Alemania también entre nosotros echamos entre las diferentes, sí. Yo no lo he percibido, perdón, en Ucrania. Entonces, por eso es que para mí es como que, en serio, echan tierra, porque, bueno, entiendo que son como
vivencias que han tenido. Sí. Está todo eso plasmado por cuestión histórica, entiendo. Claro. Sí, porque pues sí hay ciertos tal vez que choques malos entendidos posiblemente, pero pues relax, es parte de... Por ejemplo, pero en los Ucrania, ¿no? acentos. En Ucrania seguramente también, dependiendo Hay de la acentos. región, ¿no existen diferentes acentos? ¿Cómo te diría? No es el acento, es más bien la parte de ciertas palabras, Ok. porque tomemos en cuenta que nuestra historia es un poquito distinta, Sí. ya que estaban tratando de eliminar el idioma ucraniano durante Sí. 150 veces. Sí. Entonces, obviamente, en toda esta lucha, Ujú. estaban cambiándose ciertas palabras, en Ujú. ciertas regiones un poco más que en otras. Ujú. Pero, por ejemplo, la parte de Ucrania que está más pegada a Europa guardó el idioma más puro. Ok. El centro de Ucrania y ya más para lo que es Polonia y todo. Por Guardó ejemplo, el si idioma tú más dices palabras, o sea, ¿ha habido algunas palabras que luego Sí, se que son reemplazaron con distintos. rusas Hay o...? algunas que se reemplazaron por rusas, pero por una rusificación forzosa. Ajá. Es cierto, ahorita se están regresando ya, digamos, a su origen, pero sí podemos decir que están cambiando ciertos nombres Ok. de acuerdo, pues, de la parte de donde provienes. Ciertos nombres, no son muchos. Ok. Sí, es esto. Entonces, por ejemplo, pueden decir, es como en México, pueden decir camión y pecero en otra parte. Sí. Sí, es esto, pero es normal en varios países. No diría que son como modismos, diría son como palabras de cierta zona por su vivencia e historia. Algo similar hay en Ucrania, Sí. pero no es mucho. Sí. No, o sea, no es tanto, tanto, tanto. ¿Qué es tu lugar aquí en México donde dices, wow, eso es mi lugar feliz aquí? Ay, ay, Dios mío, no me pongas en esa posición. Viví entre dos extremos que tal vez que un poquito no comparten ciertas cosas, que es Ciudad de México y Monterrey, Ajá. pero la verdad me gustan ambos. Ujú. O sea, yo creo que cada uno tiene lo suyo, pero pues me gustan ambos lugares. Sí. La verdad, no he conocido, tal vez que no he vivido mucho tiempo en ciertas otras partes de México, pero hasta el momento sí. Son esas dos ciudades que siento yo que están dentro de mi corazón. Y sí, como que puedo vivir allá o acá y estar Ok. ¿Y de felices. las playas has conocido algo? Yo vivía en la playa en Ecuador. Ah, claro, en la playa. ¿Y en México? En México estaba en Acapulco, pues estaba pasando, puede ser algunos días, semanas, sí, he ido a Acapulco varias veces, me gusta, sí, también he ido a Cancún, me gusta, sí, pero no me quedaría a vivir ahí. No sé, yo siento que como que cuando encuentras tu lugar, ahí estás. No Ujú. importa que no tenga playa, me encanta playa, el mar, o sea, no puedo estar viviendo sin eso, pero yo prefiero, o sea, Ciudad de México, Monterrey. Ah, chingón. Sí. Las dos metrópolis. ¿Viste ahora ese chisme de que según como llegó la selección japonesa a... No ¿Qué son pedo él. con eso, no? Llegó la selección japonesa a Monterrey y se fueron otra vez o algo así. ¿Se fueron otra vez? No, no Sí, he visto. porque sí, hubo una burla, no sé. Que Ah, luego yo soy bien señor, yo luego ya me cacho yo no uso ya no Instagram ni TikTok, sino en Facebook. Ya soy señor de Facebook. Sí, es en serio, es que eso va por edad. Ya. Dile, sí, me estoy calificando así. No, sí, yo sé que ellos regalaron sombreros y pues yo Ah, creo sí, que es eso un sí también. detalle muy bonito, pero yo vi esta parte, también no vi. conozco el detalle que tú Ok. dices, pero sí, yo creo que está súper padre, los sombreros. ¿Tú también tienes uno muy regio? No, yo quiero uno. Yo quiero uno, pero no tengo, pero sí quiero uno. Es Sí. que eso es muy por ejemplo, entre el norte que conoces, la parte del norte y el centro del país, ¿qué son como las partes para ti donde más se destaca la diferencia? Que yo siento que es muy cañón, o sea, yo conozco tanto la parte del norte de Monterrey, ¿no? Toda esta región, pero también el otro lado y siento, ¡buah! Y eso en comparación con el centro versus el sur es una locura total. Son diferentes, yo creo que tienen enfoques distintos, son muy complementarios, necesitamos de ambos porque es muy, o sea, llena mucho de cultura, la parte de un enfoque muy distinto porque, o sea, en Monterrey tú aprendes otras cosas, en Ciudad de México otras cosas, pero yo creo que qué padre que ambos existen, sinceramente, pero sí son muy distintos, muy distintos. Tal vez que yo diría que Ciudad de México es como muy, sí, muy moderna en ciertas cosas, pero yo creo que México, Monterrey está mezclando la parte moderna con la parte como
más de campo, Ujú. ¿sabes? O sea, yo lo interpreto así, Ujú. posiblemente hay más cosas que todavía no conozco, pero es una mezcla y todo en un solo lugar está súper padre, porque no Ujú. necesitas como viajar lejos para Sí. conocerlo. Ciudad de México, tú tienes una metrópolis así grandísima, con todas las cosas y todo es, todo son cosas nuevas, novedosas, todo sale aquí. O sea, la vida aquí se mueve, pero súper así, de una velocidad súper cañona, ¿eh? En Monterrey es como que sí también se mueve así, pero está súper como que más relax, ¿sabes qué? Sí. Vamos a comer Hasta carnita, ya ¿no? cambiaste Vamos otra a vez la comer voz. carnita, ¿no? Exacto. Pero es neta, o sea, como yo lo noté mucho en los Oxxos, Exacto. ¿no? Como en Guadalajara versus Ciudad de México, es mucho más relax en un Oxxo en Exacto. Guadalajara. Bueno, a veces a mí porque yo soy alemán, ¿no? Y nosotros son mamá, así, por eso yo me sentía aquí muy a gusto en Ciudad de México, porque todo es así en chinga, ¿no? Yo como Ajá. alemán tengo cero paciencia, ¿no? Ya Wow. todavía más, ahora ya un poquito más. Pero, por ejemplo, en Guadalajara, estás en un Oxxo, ¿no? Ya luego, güey, en la caja habla con el cajero, ¿sabes? Es como, Sí, vamos a no, hablar, ¿qué tal tu familia? sí, Sí, sí. el primo. O sea, entonces, todo súper relax, Y ¿sabes? aquí en Sí. la Ciudad de México empiezas a hacer eso, ¿no? Ya empiezan a chiflar en la, Decía, en la fila. Güey, ¿qué pedo? Sí, no, no, aquí no, no sí, puedes sí. andar haciendo eso. Sí, es que somos más. Sí, Somos más, muy bueno, ¿eh? Entonces sí, es más cuestión como por la gente. Yo creo que hay mucha gente y pues si tu vida es mucho más revolucionada aquí. claro. Allá es como que en qué día vivo. Está chido también. Como te gustan dos realidades, pues visita dos lugares. ¿Ya te sientes en casa acá? Sí, Sí. completamente en casa. O Ok. sea, diría yo que empecé a sentir esta sensación cuando aterricé Ujú. primera vez acá. Y pues yo dije, wow. Yo creo que llegué a mi casa. Ese es mi hogar. No conocía país, no conocía a nadie. Y ya empecé a sentir así. Y todos los días, cada mes, después cada año, ahorita que ya vivo varios años aquí, lo he confirmado una y otra vez. Y cada vez confirmo más. Y si me van y ahorita pues la situación de Ucrania cuando acabe, me encantaría nuevamente visitar mi país porque es mi país de origen. Claro que sí, son mis raíces, pero yo voy a seguir viviendo en México. O sea, en Órale. México. O sea, Sí. me comentaste antes, la vez pasada que tú estuviste en Ucrania fue cuando tú te fuiste, ¿no? A los 3 años. 13 años, Órale. ajá, No, así es. es que ya es un montón de Es un tiempo. montón de tiempo, sí. Hay cosas que han mejorado mucho, me han mostrado mis amigos, o sea, mis ex compañeros de la escuela, de la secundaria, que han cambiado, mejorado muchísimas cosas, muchísimas. Entonces es un mundo, wow, mucho más bonito. Claro, ahorita está pasando por una etapa difícil, pero aún así la gente está tratando de seguir con este mismo enfoque hasta implementar más cosas, a pesar de todo. Ujú. Y claro, me gustaría ir a conocer nueva fachada, tal vez que de la que yo he conocido, que era un poquito más sencilla, posiblemente. Sí, quiero conocer más. Obviamente ya me han mostrado, pero quiero verlo, quiero tocarlo, quiero sentirlo, porque eso es como mi raíz. Sí. Está cañón, ¿no? Como eso nunca, obviamente las raíces siempre van a estar ahí, ¿no? Yo Sí, lo siento también como con Alemania y creo que hay mucha banda que nos ve, que también nos ven muchos mexicanos que viven en el extranjero, pueden conectar con eso 100%, ¿no? sí. Tú extrañas tu casa, pero yo sé que todas personas tienen su experiencia. Muchos dicen, quiero volver, o sea, quiero Ujú, volver a estar ahí en mi país. ujú. En mi caso, yo quiero volver para conocerlo más, para sentirlo más, a estar visitándolo. Claro, no puedo dejar de hacerlo, pero yo quiero quedarme en México. O sea, para mí, mi casa es México, Ujú, es esto. O sea, sí, Ucrania también es mi origen, pero México claro. es esto. Y por ejemplo, cuando hablas ucraniano, ¿no sientes que a veces se te va el idioma? Yo a veces como noto en las llamadas, no manches, y luego no se me... No te Las acuerdas pinches de las palabras. palabras, así Es como que no se me sé, van, o uso otras que luego ni ujú. al caso. ¿Cada cuánto hablas tú en alemán? Pues yo creo que casi, o sea, no diría cada día, como de hablar, escribir en WhatsApp seguro todos los días, ¿no? Y leer Pero cosas hablar. y así. Hablar como 4 veces a la semana, más o Yo hablo menos. todos los días. Ya. Esa es la cuestión.
para que eso es muy importante. Sí es lo que pasa con muchas personas que vienen, digamos, de un idioma y, digamos, ya al otro y están viviéndolo más. Lo importante es que tú no lo pierdas y siempre estés en comunicación, sino por el chat, pero sí trates de hablarlo con personas de preferencia de allá, porque cuando, bueno, estamos hablando con gente que vive aquí, a veces a nosotros se nos pierde algo. Claro. Y la gente que está constantemente hablando en el idioma ucraniano, allá en Ucrania, pues ellos tienen el idioma súper fresco, cosas nuevas que pueden estar saliendo, nuevas frases, palabras. Entonces, y tú te estás nutriendo de este idioma actualizado. Es esto. Entonces, la cuestión es siempre estar en comunicación. Yo, por ejemplo, hablo con mi prima, etcétera. Estamos, pues, haciendo como intercambios de conocimientos, etcétera, pues, y obviamente practicas el idioma. Todos los días hablo con mis papás hablan con también familiares o amigos de allá constantemente, todos los días. Entonces, prácticamente el idioma donde me desenvuelvo es el idioma vivo, que siempre se actualiza, y es como si yo no saliera del país todavía. Sigo actualizado y sigo hablando, sigo, digamos, hablando, pero ojo, ciertamente es durante todo el día estoy hablando en español, estoy pensando en español, ojo, también. Soñando en español, soñando como en estilo Ciudad de México, Monterrey también. Entonces voy adaptándole, ¿no? Dependiendo del sueño. Y como tal, o sea, podemos decirle que 12 horas al día, 100% estoy hablando en español. Pensando en español, 2, 3 horas máximo al día, bueno, de 1 a 3 horas máximo al día, puedo estar hablando pues en ucraniano. Obviamente es un porcentaje minoritario y sí me pueden estar perdiéndose ciertas como palabras o como que tú estás como carburando mucho, ¿no? Así como que, ya agarré la onda. Es esta palabra. Pero no se te va tan rápido o no tienes, digamos, esas pausas pensando, ¿cómo digo esto en mi idioma? Porque lo actualizas. Pero sí, español obviamente es mucho más, podemos decir, mucho más fluido para mí, para, digamos, carburar en ideas, porque lo hago todos los días, todo el día casi. Ese creo que voy a seguir tu consejo, voy a tratar de hablar mínimo una vez al día. Sí, 1 hora, 30 minutos dedícale, ¿sabes? Yeah. Para empezar. Y después cuando vas a tener a tu bebé, implementa también lo mismo. Hombre, sí. Es muy, muy importante Claro. lo de idiomas para niños, ¿eh? Sí, por Para que supuesto. tengan. Y luego está muy cañón porque sí he visto como documentales de gente que vive mucho tiempo en un lugar y incluso que ellos están tal vez hablando entre ellos, pero el acento, etcétera, cambia con el tiempo, ¿no? Cambia con el tiempo. Por eso es muy importante que hables con gente que está viviendo ahí, Sí. no los de acá. Sí. O sea, sí está bien que Sí. tengas amigos aquí, pero van a tener el mismo chip que tú, el español. Acento Claro. cambia, palabra cambia. A veces hasta mezclan palabras entre español y pues tu idioma. Entonces ya se hace un rollo algo más como puro. Eso te va a ayudar a actualizarte. Sí, lo tengo que hacer. Antes ayer grabé algo en alemán, tuve que grabar algo en alemán. No manches. Se queda en shock. Dije, ¿what? Así, no soy alemán, ya. Soy mexicano, siento esto en mi piel, en mi sangre. Sí. Fue un poco en el idioma. Me encantaría ser mexicano en otras partes. Por ejemplo, ¿tú bailas? Sí, claro. ¿Sí? Sí, en Ucrania bailaba. Yo ok. competía también. Órale, ¿en qué Bailes tipo de latinos baile? y todo. Baile de salón. Ok. Baile de salón son bailes europeos. Hay línea de bailes europeos y bailes latinos. Ok. Por ejemplo, salsa, samba, Ya. cosas así. Todo eso, pues yo le doy. Desde los Ay, eso. 4 años, sí, claro. Wow, por ejemplo, yo me muevo como un tronco, así como. No, en Ucrania todos somos bailadores. Bueno, Sí. muchos. Entonces, esa parte de que, vamos a bailar salsa. Vámonos. Así. Pero ya desde allá. Desde allá, sí. Ok. Ahí está cañón. Sí, no sé, a mí me encantaría esa parte como, no sé, adaptar más. Ahí, esa. Sí, pero ves soltándote, pues, va en la casa, inicia en la casa con tu Sí, justo le esposa, dije a mi bailar. esposa como que en algún momento hay que meternos en, no sé, clases de bailes, etcétera. Ok, ella te enseña para que tú sientas, digamos, la confianza y Sí. después van a ver la técnica. Sí. Y ya. Déjate llevar, deja que el cuerpo hable por ti. Sí. Eso es el baile. No, espero. Así, habla por mí, todo derecho y recto. Así como, ¿conoces el Techno Viking? Sí.
Sí, bien Sí, sí, bélico. sí. Exacto. No, No. pero tú relájate, relájate. Sí, es que luego sí los alemanes damos miedo cuando nos movemos mucho. Sí. Ay, ay, es decir, ay, no, ¿qué me vas a hacer? Sí, bueno, otra vez. Se están poniendo locos estos güeyes. Qué No, chingón. sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que más extrañas de Ucrania? Hay cosas que todavía, o sea, ya sé que son 18 años, Sí, ¿no? 18 años desde que no estaba ahí. Am, yo pienso que estoy, estoy extrañando más esta parte que puede ser libre, literalmente Ujú, libre, en esta cuestión de yo decido lo que quiero hacer ujú, y lo hago, punto. O sea, es esto. Pero, ¿a qué voy? Por ejemplo, en Ucrania yo podría irme desde los 9 años en el bus sola al centro de la ciudad y no me ujú, pasaba nada. ujú, Cruzar la calle y los adultos te ven y no tengo que estar pensando, ah, me van a estar acosando, me van a hacer ujú, algo a mí. No, jamás, ujú. jamás. O sea, eso ni conocía que existe, la verdad. Entonces, tú podías cruzar siendo niño, ¿no? La calle. Un adulto te ve, dice, ok, no te voy a agarrar la mano porque, por ejemplo, soy hombre, no te voy a agarrar la mano, pero vamos nivelados para que o sea, los carros me vean cualquier cosa, Ujú, yo te protejo, tú cruzas y no claro, ve para mi lado. Mujeres podían decir, ¿te puedo agarrar la mano para ayudarte? Es esto, es parte, digamos, yo cuido a ti, tú me cuidas a mí. Está súper fabulosa. Yo puedo salir a las 12 de la noche, yo me iba con mi prima, por ejemplo, teníamos cuánto, 12 años. O ujú, sea, a los 12 años, dile a una niña que salga a caminar en la noche, no, dices, no, te van a hacer algo, no, no, ujú, no, no lo hagas. Ahorita, claro, lamentablemente, seguridad en muchas partes está pues lamentablemente, pues sí, como que más estricta, ¿sabes? claro. Necesitamos estar controlados en ciertas cosas. Ahí me gustaba esa parte de que, ok, yo puedo salir, puedo estar afuera hasta anochecer, no va a pasar nada, puedo... Nosotros de niños, es lo que estábamos hablando con mis amigos. Me sorprende que no teníamos celular, no teníamos reloj. O sea, porque simplemente no lo cargábamos, ¿no? Y celular todavía sí podíamos tener, pero no lo cargábamos. Pero nuestros papás tenían tanta confianza en nosotros y en sí la comunidad, cómo es la gente, que te decían, regresa cuando el sol va a caer, literal. Sí, O así te dicen, yo no sí. sé si lo hacían así en el mar, y decía, ah, estoy bien, gracias. Y te ibas kilómetros, o sea, hasta un bosque, regresabas, jugabas en brujas, una cosa así medio rara, así, ibas por parques, ibas caminando hasta el centro de ciudad, te regresabas, no pasa nada, o sea, Sí, hacías, o sea, todo, o sea, recorrías todo, y podías irte a una montaña y no pasa nada, nadie se daba cuenta, no te pasaba nada, regresabas vivo y salvo pues a la sí, casa. claro, Y está súper padre eso, es como que no tengo restricción a dónde ir, claro. ¿sabes? Es esto, o sea, hasta, por ejemplo, yo sé que, o sea, depende de cada lugar, pero, por ejemplo, hay un campo bonito de flores sembradas, ¿no? Ujú, La gente simplemente puede pararse, diga, ah, me tomo fotos, etcétera. Y no pasa nada, no es como que, ah, propiedad privada, quítate de ahí, sino, chuc, chuc, ya. No, o ujú. sea, es distinto. Pero es cuestión cultural. A mí me gustó es esa parte de libertad donde yo puedo hacer lo que yo quiero y Ujú, hay gente que yo sé que también me cuidan si ujú. es que no tengo a alguien cercano para mí. Sí, O sea, está, digamos, al pendiente. ¿Necesitas algo todavía? Ah, chido, ya, ya claro. está. Es esto. Sí. Ujú. Sí, ahora que dices eso de como cuando bajaba el sol ahí te decían, ¿no? Que tenías Así que cuando estar en baje el casa. sol y tú. En mi pueblo siempre eran como las campanas de la iglesia que a las 7 ya ding dong, siempre las 7 en la mañana y las 7 en la noche. Siempre tocan Oh. las campanas. ¿Cuándo Entonces, oscurecía ahí? ¿cómo? ¿A qué hora oscurecía allá en Depende Alemania? mucho. En ¿En verano, verano? tarde, ¿no? En ¿Tarde? verano a las 10. A O las sea, 10 sí, incluso a sí, las sí, 10 sí. todavía hay luz. O sea, Sí, hasta las exacto, 11 hay luz. exacto. Puede ser Em, hasta anochecer y estás sí. toda la noche. Sí, Qué ándale. padre. Imagínate como los que son de más del norte, ¿no? O sea, aquí en América sería Canadá, Alaska, en verano no, pues básicamente el sol no baja, ¿no? Allá es en Sí, Suecia, ahí no Noruega. aplica cuando sol baje. Sí, sí, dices, Si nunca pues regresas a la nunca. casa, es una indirecta. Sí. No regreses aquí nunca más. Voy a andar de pinta durante 2 semanas. Sí, exacto, exacto. ¿Qué son tus palabras favoritas mexicanas? Ah, chingón. A toda. Pero ya sabemos ¿A la toda? continua. A toda. A toda madre. Exacto. Pero está bien, no pasa nada, no es grosería. Y a la madre también. Todo lo que tiene que ver con madre. Comadre. Sí, Eso, comadre es que también, siento sí. como es muy de regios también, ¿verdad? Sí, que está como madre, ¿no? Una comadre, no, esta comadre, la carnita sale, cabrito. Ahora vienen los primos. Nah, broma, no me linchen, queridos regios.
No, sí, sí, sí. Pero, Hay muchas cosas aquí bonitas, digamos, de frases, ¿no? Que van saliendo. sí, sí. ¿Conoces El Chingonario? Ese es el libro donde hay Hay como... un montón de ¡Bum! chingaderas, ¿no? Sí, exactamente. Un libro con un montón de chingaderas. Sí. Está, Chingonas, ¿eh? sí, y por ejemplo, en Ecuador, ¿cómo es el uso del idioma? ¿También tienen como algo como eso de chingón, chingo, etcétera? Como que La dicen verdad, ellos. esta palabra, o sea, estas derivadas, chingón, chingonería, etcétera, ¿no? Ujú. Es mexicano. Ya, O sea, claro. yo lo he Sí, sí, escuchado en obvio. México. Pero ellos tienen un equivalente a Sí, eso. tienen equivalentes, pero lo más curioso es que sí se me van olvidando ya. Porque no, o sea, no estoy hablando, digamos, todos los días o todas las semanas Ujú. con mis amigos de allá. Si hablo, digamos, una vez al mes y me dicen, no, ya te volviste mexicana, ya, o sea, o sea, ya estás hablando cosas de ahí. Entonces, pero sí, hay sus modismos propios. Eso es cierto. Sí, dicen Es bacano, ¿es? madre, Vale. así es como, bueno, va a ser un poquito fuerte la palabra. Es la huevada. Huevada. Sí, Ok. sí, Sí, bacán. dice mucho eso, ¿no? En diferentes Sí, países. ajá, Sí. exacto. Después Chévere. de tantos años acá, ¿qué dirías que ha sido un choque cultural que todavía no superas? Lo que no supero, lo picante ya superé. Sí, lo picante ya superé. Te Am, costó, pero sí lo Me superaste. costó, pero sí, aquí está, ya entiendo. Em, Dios, algo que no supere, yo creo que no tengo algo definido con lo que batalle como tal. No diría que hay algo así. Más bien voy descubriendo cosas nuevas constantemente y es un intercambio cultural bonito porque la forma de pensar o interpretar las cosas, porque a mí me gusta analizar también esta parte, ah, es muy distinta. Ujú, Es muy distinta entre todas personas. Es normal, hasta en el mismo país, ujú, pero la cuestión de historia o tal vez que cultura, creencias que con cuales ya venimos, digamos, dentro de nosotros por nuestras familias, ujú, son distintas y a veces es difícil de entenderse a la primera en ciertas situaciones donde tú tienes que decir, espérate, ¿qué entendiste tú de lo que te dije? ujú, Esto, no, yo me refería a esto, ¿sabes? Pero yo ya capto, digamos, porque entiendo es algo que jamás va a terminar, ujú. porque obviamente pensamos diferente por nuestra historia, nuestra familia, lo que ya llevamos Ujú, dentro de nosotros. Es como un código ya plasmado, ya por ujú. default viene. Y es esto, pero es una condición humana. Tenemos que estar comprendiendo y pues yo creo que am, es esto, ir conociéndonos cada vez más. Pero algo destacar que, no, eso es algo que sí me está dificultándose mucho. Yo diría que ahorita en este momento no. Tal vez que más después encuentre algo. Es que eso es lo coreano, justo como dices, ¿no? Como uno va descubriendo cosas. Como yo siento como a veces en el comienzo, ¿no? Es mucho luna de miel cuando uno llega y ya después hay como un descenso un poco, ¿no? Le dices, ya te enteras de las cosas que sí son difíciles de adaptar, ¿no? Pero te vas adaptando. Ujú, Pero una vez que superas eso, como, ujú. por ejemplo, Sí. yo ya ni batallo, ¿no? O sea. Claro, o sea, tú ya sientes que es algo natural. Muchas veces, por ejemplo, a mí me pueden preguntar lo mismo, que, ¿qué tal sientes? ¿Cuál es el choque que sientes? Etcétera. Es que para mí ya es algo muy natural. Yo ya entiendo por qué de las cosas. O a veces el por qué no es tan explicable, solamente entiéndelo. Ujú, Es parte de aquí y hay que convivir con esto y está bien, está súper padre. ujú. Entonces, no hay ese choque, digamos, tan drástico, tal vez que con personas que pueden recién estar llegando acá y Sí. decir que, ay, no, eso está medio raro, ¿no? O, ay, no sé cómo actuar en esta situación, no Ujú, entiendo por qué pasa esto. Ahorita es como que yo no tuve ese choque, digamos, drástico porque llegué de una cultura latinoamericana. ujú, Tal vez que lo tuve un poquito más allá. ujú, Aquí tuve un choque más idiomático como de comprensión y la parte cultural de personas como más abiertas ujú, que su forma de comportarse es distinta, nada más, pero es lo único donde yo ya entendí y dije, ujú, puedo confiar realmente y pues abrirme mucho más a la sociedad mexicana y sentirme como en casa, porque es como mi casa. Entonces, es lo único. Yo tal vez que llegué con mentalidad un poco cerrada, pero no por Ucrania, por mi experiencia que tuve en Ecuador, nada claro. más. Ok, ok. Ujú.
En tu canal de YouTube he visto como que te gusta luego experimentar, haces como diferentes cosas. Últimamente has subido algunas cosas de donde tú pruebas como comida típica regional. Uno vi como fuiste a San Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Ahorita últimamente pues se ha dado la oportunidad de conocer un poquito más, expandirse en parte de conocer México. San Luis Potosí era justamente un lugar que quería conocer hace tiempo. Imagínense, ya casi 7 años recién pude conocerlo. Gracias, pues que a Dios que ya se dio la oportunidad. Los planetas cuadraron, todo se alineó. Pero pues sí, ahorita voy como conociendo, pero también en el canal estoy compartiendo las cosas que, digamos, mis vivencias, pensamientos, Ujú. son muchas cosas. También compartía la parte histórica, un poco de Ucrania, pero ahorita pues aperturé otro canal Claro. de Ucrania con Taisia, donde Ajá. voy a estar subiendo leyendas. Ya están algunas leyendas que Ok, estoy solo editando sobre yo. este. Sobre Ok. Ucrania, todo sí, para que las personas puedan conocer, Ujú. pero en el canal principal, Taisia Chipluk, ahí es donde pues estoy haciendo ese intercambio cultural Ujú. para que pues, y también yendo a lugares que posiblemente hay gente que pues no los conoce o Ujú. no sabe si valen la pena de visitar. Ya. Entonces mi idea es para que gente conozca más a profundidad México, no solamente lo que nos están mostrando o promocionando como puntos claves, vete a Ah, este lugar y nada más, no. Hay muchas cosas más allá que a veces no conocemos, por eso yo te he dicho que no me gusta casarme con un solo lugar porque hay muchas cosas increíbles sí. que están escondidas, no sabes. Y lo que quiero también mostrar es esto. Si descubro un lugar súper hermoso, súper padre, pero tal vez que del cual no se habla tanto, vayan, Ujú. conózcanlo, está súper bonito y vale la pena conocer. México es fascinante, o sea, prácticamente México es tamaño de toda Europa. Es Ya. esto. Y hay muchas cosas increíbles. Entonces, mi idea es acercarnos, sí, a través de mi opinión posiblemente, de mi reacción Ujú. a esas cosas novedosas, mi aprendizaje, pero también promocionar México. Claro. Es esto. Qué chingón. Y para el otro canal, uy, ahí yo sé que te pediría en el canal de Ucrania hablar sobre Chernóbil. También, Le sí, llama sí, mucho sí, la atención, todo, ¿eh? Hay muchos videos. todo, todo, todo. Es que es bien interesante luego. Sí, 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 o sea, voy a estar hablando absolutamente de todo. Lo que ustedes no encuentran en español sobre Ucrania, por ejemplo, lo de las leyendas, todo eso lo hago también con como pequeñas películas, o Ok. sea, ya Oh, está qué bonito. ilustrado. Ok. Estas cosas no se pueden encontrar, o sea, Ujú, prácticamente lo que quieren conocer de Ucrania, que hay muy poca información en español, lamentablemente, ujú, no es porque no haya información o no hay una historia bien antigua o profunda. ujú, Hay muchísimas cosas, hay mitología que no existe en otros países, ujú. o algo posiblemente similar, pero es distinto. Tomamos en cuenta que son siglos que tiene Ucrania como parte cultural. Ujú. Todo eso se va a plasmarse allá, cuestiones, detalles, historia basada en los libros, o sea, para darle, digamos, ver los detalles que no pueden encontrar, pero basados obviamente en textos antiguos, también se va a implementarse todo eso. O sea, no es como información, encontré en Wikipedia, eso te lo voy a Sí, poner. No, sí. algo real, Ok, conectado, que puedas ver, es lo que está pasando, y es así, conózcalo, ok. y puedes tal vez que ver que México comparte ciertas cosas con Ucrania, y es algo Por bonito. ejemplo, hay como una leyenda como de chupacabras, De chupacabras, no, ¿no? no, Llorona. no, o sea, de Llorona no, pero podemos decir que hay mafcas que podríamos interpretar que sí, son mujeres. Ok. Mafcas, pero Llorona pues es sí, una representación, es una mujer Ujú. que lamentablemente ya no está en este mundo, pero por ciertas cuestiones, situación trágica que ha vivido con sus hijos, ¿no? Ujú, Allá, la situación trágica de estas chicas que también ya no están aquí, ujú. podemos decirlo así, son hermosas. También puedes escuchar su canto. Ahí es donde empieza el parecido. Ah, Escuchas su canto, pero en el bosque. Hay diferentes tipos de ah, mafkas. Es más, sí. estas leyendas de mafka ya están subidas en el canal de Ucrania con Taisia Órale. y está con imágenes. Te lo voy a compartir también. Y mafkas son representaciones de chicas, señoritas, que pueden estar no bautizadas, Ok. que murieron por un desamor. Algo similar como a ellos, Oh, podemos ya, decir que ya, sí hay ya. un poquito de Sí. similitud, y ellas a través de su canto pueden llamar atención a los hombres perdidos en el Está bosque. cañón, ¿eh? Como ese mismo arquetipo existe en muchas Exacto. culturas. Exactamente. O Sí. sea, por eso es que podemos decir, digamos, tener este intercambio y notar muchas similitudes. Por eso Ujú, es que a veces cuestiones culturales que ujú. compartimos entre México y Ucrania pueden ser Sí. similares en esto también.
Creo que los griegos, los antiguos griegos, también tenían una saga ahí de una isla donde como cantaban unas mujeres tan bonito y todos los güeyes, o sea, Los rancheros, eso, ajá, ¿verdad? exacto, se volvieron locos. Y al tratar de Como tipo llegar a la sirenas, isla, ¿no? ¿ah? Tipo sirenas. Exacto. Y ya luego en Alemania existe una muy parecida de la Loreley, es como una isla en el Rin, que es muy antigua, que ahí también de repente aparece una mujer y canta y atrae. Atrae con su voz y Sí, el hombre se sí. pierde. ¿Es esto? Es algo similar, pero sí, no son sirenas, sí tienen pies, sí, Ujú. pero sí, son como diferentes representaciones porque son protectoras también del bosque, pero agarran a los hombres no solamente perdidos, sino hombres también que tenían malas intenciones con el bosque, con la naturaleza, porque Oh, tomemos en cuenta que Ucrania es muy de cuidar a la naturaleza, está ok. muy, digamos, apegada a esto, entonces muchas representaciones de mitología están basados en esto. Aparte de eso, los aprendizajes como tal, de, digamos, cosas tradicionales también van muy apegados a la parte, digamos, pagana, Ujú. ah, que también se celebra en Ucrania a la par con religión que pueda pues seguir la persona, que puede ser religión católica u ortodoxa. Claro. Adicionalmente, pues siguen las creencias paganas que eran pues ancestrales. Ok. Lo mismo, por ejemplo, lo de la simbología que te Ajá, decía de sí, acá, está también sí, representando partes de naturaleza, sí. lo que es como parte integral de nuestra cultura. Ok. Sí, está fácil. En Alemania ahora también hay una hoja otra vez de que dicen, el chamanismo y así, ¿no? Porque, pues antes, bueno, antes de que llegaron, ¿quién fue? Creo que Karl Marx, ¿no? Que cristianizó toda Europa, Ujú, pero pues sí, éramos paganos también. Creíamos ujú. en Odín, Thor, pues sí, de esos dioses nórdicos, ¿no? En Alemania. Ujú. Y había mucha onda también con los hongos y las medicinas, no sé qué. Pero Bueno, nosotros no consumíamos hongo. Ah, O sea, ¿quién sabe? o sea, quién sabe, pero no. Sí, eso no, eso no. Sí, pero más bien no hacíamos chamanismo como tal, porque el Ya. chamanismo sí necesitas como que viajártelo un poquito. Sí Sí. Ahí, necesitas consumir algo, ahí ¿no? sí convienen los honguitos. Un poquito. Es lo que yo sé, posiblemente hay Lo has cierto. escuchado, ¿no? Lo has practicado. Ok. Sí, no he practicado, sí, no me parece eso. Ni siquiera tomo alcohol, o sea, solamente A ver. imagínate. Como tal, o sea, sí entiendo que la parte de, digamos, ese enfoque es un poco distinto. Necesitamos entrar al trance, a veces Ajá. requerimos de pues ciertas sustancias Ujú. interesantes. Sí, sí, sí. Pero nosotros lo que teníamos es aparte de las brujas, eso es lo que también se practica, Ok. porque es como más los cosacos, por ejemplo, algunos también eran muy conocidos por ciertas habilidades mágicas que tenían, Ujú, no por consumir alguna cosa, ¿eh? ujú. Solamente venía por cuestión natural, se decía como genética, porque nosotros estábamos conectados mucho con la naturaleza. Y a veces también se decía que habían los cosacos como más fuertes, Ujú, a los cuales también les temían mucho, que ellos podían convertirse, es como un nahual en ujú. México, que se convertían en los animales, pero no Ah, para hacer algún, digamos, mal, ajá, simplemente es para poder, pues, ayudar a la población. ajá. Los nahuales también en México pueden estar haciendo Sí, esto, sí. sí, pero, por ejemplo, ellos para los combates podían tener la visión de un águila para poder ver dónde está el enemigo. Por eso es que con cantidades pequeñas de cosacos ganaban guerras y pues ganaban también diferentes combates con una cantidad de personas pues extremadamente mucho más grande de Ujú. la cual ellos tenían. Y era justamente por eso, porque ellos estaban muy conectados con naturaleza, pero no hay un registro de que consumían algo, o sea, más bien parte de meditación, ¿sabes? Estaban como aplicando cosas como de monjes. O Ujú. sea, mucha meditación y obviamente tu como que cuerpo transciende a ciertos niveles distintos. Es esto, concentración, meditación. Y es lo que normalmente se practicaba, digamos, en Ucrania. Y brujas, lo mismo, normalmente nacen como brujas, no como malas, ay, sí, va a estar haciéndole esto a Sí. este vato, ¿no? No, es un poco distinto. Es más bien cuestión también, conexión mucho con la naturaleza y son como una energía como más potente de una mujer. Y pues sí, simplemente puede estar haciendo que se le acerquen más a los animales, etcétera. Como que es de mucha energía positiva Ujú. que atrae a la gente, ayuda, puede sanar. Es esto, es más de sanar a Ok. las personas.
Ahora que me dijiste eso de ¿los cosacos es un grupo de pueblo o No, qué son? son hombres que deciden, digamos, tener un enfoque más como libre, Ok, ah, pero donde ellos están practicando y desarrollando diferentes habilidades. Es como monjes que van al retiro. ok, Ellos también tienen sus familias, ya, tienen sus mujeres, a sus claro. hijos, pero ellos están entrenándose en, digamos, en un campamento especial de cosacos y pues van al servicio de defensa del pueblo. Ok, eran guerreros básicamente Guerreros espirituales. guerreros que estaban conectándose con la parte de Ok, espiritualidad, pero no pertenecían como tal al gobierno. ok. Es decir, ellos podían estar ayudando pues a los pueblos, a las ciudades. Hay piratas, por ejemplo, en Mm, Ucrania también llegaban los piratas. claro, porque hay el Por Mar el río Negro, Dnip, ¿no? sí, Sí, Mar Negro y también el río los ríos, Dnipro, ok. que es el más grande que atraviesa toda Ucrania. Por allá llegaban también los piratas y estaban saqueando a la gente. Ujú, Entonces, los cosacos ayudaban también a proteger a la gente de este tipo de mm, piratas. O sea, no exactamente ha sido, digamos, militares específicas de un gobierno, no. O sea, ujú. eran las personas que sí, estaban haciendo todo eso, pero ellos también creaban su parte de fábricas, producción, etcétera, que estaban apoyando y pues con eso hacían como, digamos, un intercambio monetario. Ok. De eso también vivían. Ok. Ahora que dijiste eso de o sea, de que luego se podían, cometer, ¿no? En animales, me recuerdo como esa idea la agarraron en una serie muy famosa de Game of Thrones, o sea, Juego de Tronos, donde el Sí. morrito ese de repente se puede como, se vuela y se conecta como, creo que es un cuervo o Sí, algo sí, 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 así. sí. Y también Algo así. empieza a espiar, pero ya luego Exacto. empieza así como de tener fiebre cuando regresa y así Sí, como sí, todo, sí. sí, como, Sí, algo similar. Podemos como sí, como visualizarlo por la ahí. cultura popular de los Ajá. gringos de la serie ya lo agarraron, básicamente. Sí, ya se adaptó. Sí, Todo es más o menos ya ahí. hicieron su apropiación cultural, ¿no? Como le gusta hacer a Hollywood. Órale, está súper fascinante. En Alemania también tenemos muchas cosas paganas todavía, Wow, de brujas también. wow, qué padre. En, ¿qué es? Creo que el 21 de junio, ¿no? Que es el día más largo, es el 21 o 23 de junio, no, no, Ujú. siempre me confundo. También hay una festividad en muchos pueblos que es pagano, ¿no? Ok. Por ejemplo, el hecho también de poner un árbol de Navidad no es cristiano, es Es pagano también, pagano, sí. exacto. Nosotros tenemos un árbol navideño propio de Ujú, ucraniano, no es el pino como tal. El ujú, pino ya se adaptó después como ok, algo moderno, ok, digámoslo así. Nosotros estamos creando digamos, ¿cómo se llama? Ah, ¿Dónde crece el trigo? Pues esta parte de trigo. ¿Cómo se ajá, llama? pues la paja, El tallo, sí, digamos, es eso, ¿no? La ajá, paja. sí, ¿Sí? ¿Es sí, sí, esto? Pues de esto es que se crea una forma de árbol de diferentes capas que van a tener doce como ramas ok, representando los 12 meses. ok. Pero hay dos. Uno se pone en la mesa donde van a estar comiendo y hay 12 platos típicos ucranianos que se ponen en la mesa de Navidad, Ujú, que también están representando los 12 meses, o sea, todo tiene una simbología. También se pone lo que es en español eso va a ser llamado ah, una araña, es la traducción del nombre, ujú, araña, que también es como podemos decir, la cosmovisión de ujú, Ucrania, también es una creencia ancestral que está hecho también de paja, de mm, pedacitos de paja, se ok. pega en figuras y esta está colgando también como una parte de cosmovisión del universo. Ujú. Y pues este árbol puede estar en la mesa, como te decía, y también en la parte, digamos, pues en el piso, representando los 12 meses. Órale. La idea es quemarlo después, Ok, como estás haciendo para que pues se vayan las cosas malas y después pues vengan las cosas buenas ok, para los 12 el meses. árbol se quema. Sí. Ok. En Alemania también, pero solo después vienen los bomberos y es normalmente porque Sí. las velas lo encendieron, ¿no? Hoy pasa mucho. Hoy y mi madre siempre pone un árbol de verdad y pone velas de verdad. Le encanta el pinche riesgo y yo siempre Sí, bien ay, nervioso. mi vida es un riesgo. Sí, es como, no manches. Ok, está súper interesante. ¿Qué más hay de cosas paganas en Alemania?
Pues sí, mucho se extinguió, pues, cuando llegó la cristianización, ¿no? En Ucrania, justamente es la parte que no se extingue. Ok, Es lo que se sigue en las familias. ok. Por eso es que es lo que mencionaba, es que sí se sigue la parte religiosa, pero a la vez Ujú. nuestras creencias ancestrales, por ejemplo, de donde yo vengo, ahí están, podemos llamarlo así, la tal llamadas las abuelas, digámosle así, de piedra. Ujú. Ujú. Las abuelas de piedra son unas estructuras antiguas que representan las protectoras de las ciudades. Eso Ujú. ya tiene siglos y Ujú. años, o sea, son estructuras de piedra donde se ven los rostros Ujú. de, como tal, de señoras, pero es una representación también de ciertas, eso no está en toda Ucrania, está justamente en la región de donde provengo, es ahí, y esas señoras se ponen, digamos, esas estatuas se ponen en una como montaña Ujú. ah, ahí en la ciudad para que puedan estar visualizando la ciudad. Y son representaciones y de las personas, pues, Pero ya ¿por que no qué le están con dicen nosotros. de piedra, Sí, dijiste? son de piedra. O sea, se convierten en piedra. O podemos decirlo así. Son Ok, los muertos que nos cuidan. ok. Podemos decirlo así. Ah, O s- también tienen una onda así. Exacto, Ok, exacto. Por eso es que hay muchas cosas que sí se asimilan un poco a México, sí. pero pues la gente todavía igualmente lo cree. Cuando nosotros, por ejemplo, en mi familia, que nosotros íbamos a recordar a nuestros ancestros, a los muertitos, que Ujú. íbamos pues a las tumbas a verlos, etcétera, Ujú. algo similar como hacen aquí en México, íbamos también a ver a lo que son las Kamianibab, Ujú. es lo que estamos nombrando, que son las abuelitas, pues de piedra. Es la Ah, traducción, ok. digámoslo así. Que son las señoras, pues íbamos para agradecer que cuidan la ciudad, etcétera. O sea, aparte de la cuestión, digamos, religiosa de creencias que uno puede tener que por línea ortodoxa, por ejemplo, nosotros seguimos esta creencia. Ujú. Despedimos, por ejemplo, lo que es el verano con Ivana Kupala, Ujú. que es una celebración también donde nos quedamos toda la noche en la sociedad. Y muchas veces las Ujú. comunidades Ujú. ucranianas, estando en extranjero, si es que hay una comunidad bien establecida ahí, Ujú. lo celebran igual. O sea, celebraciones paganas se celebran. Nosotros en Navidad, en Año Nuevo, vamos y cantamos en las casas para bendecir casas de otras personas que ni conocemos. Ujú. Y la representación de las personas, digamos, que vienen a cantar, Ujú. digamos, a sembrarte con trigo o con arroz o Ujú. con frijoles, pues sí, que vas cantando y sembrando, cantan unas ciertas palabras que son sí ancestrales para poder, digamos, bendecir la casa, pero es como una representación de los muertos que vienen a visitarte, Ujú. digámoslo así, para poder bendecir el hogar de cada uno. Obviamente la persona puede decir, no, gracias, yo no quiero que me vayan a sembrar bendiciones en este año. Algunos aceptan, a otros no, es como tú gustes, pero eso viene ya desde hace mucho tiempo atrás. Órale, qué chingón que pudieron conservarlo, ¿no? Sí, justamente sí, es lo padre, digamos, de la cultura, que en Ucrania se está conservando esto, pero en México también lo hacen. Sí. Entonces, esta parte es la que me ayuda también ver que nos identificamos o más bien nos parecemos. Y Ujú. es algo que, digamos, como una parte de que me hace sentir como en casa, porque dices, tú resguardas tu raíz, Ujú. tú respetas tu identidad, al Ujú. igual yo. Ujú. Yo comparto esto y pues quiero promoverlo más para que más gente conozca qué tan maravilloso es, al igual como mi cultura. Ujú. Muy Entonces, sí, bien. es bonito. Ay, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Bueno, pueden encontrarme en YouTube por mi nombre, Taisia Chipluk, pero les voy a deletrear un poquito porque está un poco raro todavía para ustedes. Es la T de Tito, A, Y, y latina S. Y latina Y, A es el nombre, Taisia. Y Chipluk, T de Tito, E, P de papá, L, Y, U, K. Es mi apellido, solo un nombre y un apellido. ¿Sí? Entonces, ese es el canal principal. De igual forma, me pueden encontrar con mi nombre, así como les dicté en TikTok, en Instagram, donde pueden ver las frases interesantes o mis pensamientos, que es un poquito distinto el enfoque, algo que puede parecerles interesante, y el nuevo canal de YouTube, que es Ucrania con Taisia, así como se escribe mi nombre que les dicté, así lo ponen sin mi apellido ya, para que se le haga más fácil. Excelente. Pues abajo en la descripción van a encontrar también todos los canales. Ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.
Bye bye. Ve aquí la historia de esta piloto ucraniana que se enamoró no solo de México, sino también de un mexicano, pero su historia de amor es una verdadera aventura. Ve su historia dando clic acá.